Es un placer aprovechar esa oportunidad para decirle que yo me llamo Oslod Uso. Si quiere lo puede decir Oslaude Rociao para mejor. Yo soy miembro de la Organización del Pueblo en Lucha, un partido político en Haití, y estoy aquí en México y aprovecho de ese momento que ya tuve la oportunidad de encontrarme con los compañeros de Morena en el foro de Sao Paulo en Cuba y aprovecho de mi visita aquí en México para compartir con ellos, responder algunas dudas o preguntas sobre Haití, la situación política, el tema migratorio y así. En realidad podemos decir que somos el primer pueblo negro que se ha rebelado contra la presencia colonial, particularmente contra los franceses, el ejército de Napoleón, en aquel entonces que era el mejor ejército del mundo, que los esclavos en 1803 empezaron una guerra de liberación que se convirtió después en una guerra de independencia en 1804. Pero cabe decir, desde entonces nos ha costado mucho porque el occidente, el poder colonial, no, como te digo, no aceptó esa derrota. Para ello una vergüenza y han tomado la decisión de que a esos negros hay que hacer pagar por esa rebeldía, esa revolución. Y de aquí hasta hoy día seguimos en la misma situación, una lucha permanente para hacer que nos acepte en el concierto de las naciones. Realmente nuestra historia empezamos con los españoles, de hecho. Empezamos con los españoles, después por un tratado entre España y Francia, pasaron la parte este de la isla, que se quedó con España, y le pasaron a Francia la parte oeste de la isla, que es en aquel entonces que llamaron Saint-Domingue. Era así el nombre, no era Haití en aquel entonces. Y entonces esa parte, que como era una secesión de España a Francia, y lo consideraron como su propio territorio, o sea, hacían lo que le daban la gana hacer con esa parte de tierra. Sin embargo, la República Dominicana, que era española, se queda ahí con su frontera, y nosotros en el oeste hablando criollo y el este hablando español. Cabe decir que nuestra posición geográfica hace que estamos muy expuesta a situación difícil, así, tornado, huracanes, cosas así. Y en los últimos tiempos, por una situación, el tema de cambio climático y, como te digo, cambio en el nivel de medio ambiente, ha afectado mucho la estructura territorial del país y nos hace más vulnerable con respecto al cambio climático. Y esa situación hay que agregarle también la mala gestión de los gobiernos, que no tiene un plan de urbanización, un plan de construcción. Como le digo, sería como dirigir, como formar, como construir una ciudad, no hace más expuesto a situación difícil cuando pasa un terremoto así, como lo que tuvo lugar como hace 12 años, donde perdieron la vida más de 300.000 personas, nada más en la capital, Puerto Príncipe. Y ya puede imaginar, como te digo, como eso nos afectó cantidad, y es una situación muy, pero muy difícil. Siempre se ha
hecho esfuerzo, hay que decirlo. Además, es un pueblo luchador que siempre lucha para sobrevivir, siempre como nuestros ancestros han luchado para conquistar la independencia. Entonces, conquistamos la independencia para salir de la esclavitud, pero ya nos queda seguir luchando para salir de la situación económica difícil que estamos enfrentando últimamente, de la situación ecológica, situación difícil en términos de medio ambiente, cambio climático. Son tantos temas que nos expone de verdad todos los días más difícil. O sea, se han hecho esfuerzos y desde el punto de vista de la población, desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil. También se han hecho algunos esfuerzos desde el punto de vista de gestión de riesgo y desastre, pero no lo suficiente para darle respuesta a situación catastrófica como tal. Cabe decir que como territorio tenemos la tierra que es fértil, que se puede producir. Podemos también, siendo una isla, pero cierto, el cambio climático siempre hay que prepararse para lo que venga. Está también los recursos hídricos, los recursos minerales y te digo, siendo un pueblo de montaña, entonces nos pone una situación un poco difícil en términos de producir en la agricultura. Eso requiere mucho más esfuerzo, mucho más dinámica, mucho más imaginación para poder responder a un grupo de necesidades en sí. Pero te digo, lo fundamental es la gente, ese deseo de vivir, ese deseo de luchar para mejorarse todos los días. Cualquier partido político, el primer objetivo primero es llegar al poder para llevar, te digo, su proyecto político, lo que tiene de previsión, cómo quiere llevar la política, cómo quiere transformar el país, cómo quiere mejorar la calidad de vida de la gente. En ese sentido, como partido, lo primero que en ese momento nos interesa es la estabilidad política, porque como lo saben ustedes, hace casi un año el presidente de la República fue asesinado en su propia casa y desde entonces estamos en una situación que nunca se ha visto en la historia de Haití. Nos quedamos, por decir, casi sin instituciones. No queda una presidencia, el parlamento ya no había nadie, no había legisladores, porque la Cámara de Diputados ya no existía, el Senado con 30 senadores quedaban nada más 10 en función, por no decir ya que ni funcionaba. Entonces, el Poder Judicial casi no tenía cabeza, por decir. Entonces, no existía instituciones en aquel entonces. Estábamos preparando la selección, bueno, eso era la idea del presidente, organizar las elecciones para hacer la pasación de poder en febrero del 2022, pero lo asesinaron en julio, del 21, o sea, 7 meses antes del fin de su mandato. Entonces, el país se queda así. En ese momento, lo que está promoviendo es un diálogo entre las diversas fuerzas políticas, las diversas fuerzas de la sociedad civil, para buscar una alternativa que de hecho no está en la Constitución, no está en ninguna ley. O sea, todo pasa ahora por consenso, por buscar solución política que le puede salir mejor al pueblo, a ver si dentro de un año, me imagino, organizamos las elecciones y se puede decir vamos a reiniciar, resetear un nuevo Estado. Ya en Haití nadie tiene confianza en la comunidad internacional. Ya hemos experimentado todas las facetas de esa comunidad internacional, no dio resultado. Como lo saben, en 1994 regresaron al presidente Aristide con una fuerza multinacional
no dio nada, no hubo ningún cambio. Al contrario, la cosa iba mal. En el 2004 pasó lo mismo, una fuerza multinacional, MINUSTAH, todo eso, que estaba dirigido por Brasil en aquel momento, digo Brasil, ya, para tener una idea que era América Latina, argentino, chileno, peruano, eran los componentes de esa fuerza multinacional. Y ya sabemos el resultado, por decir los resultados de esa dos presencias, pero de forma física y permanente de la comunidad internacional en Haití, nos lleva a ese caos, es lo que yo puedo decir. O sea, ya la comunidad internacional no sirve de nada. Nadie cree en la comunidad internacional en Haití. Sin embargo, a pesar de ese desastre, de ese caos, siguen ahí. Siguen intentando darle orientación, forzar no sé qué cosa, pero ya el caos está ahí. Es lo que yo lo puedo decir, ya no hay confianza en la comunidad internacional. Que dejen a los haitianos, ellos mismos deciden, que no traten de influir, que no traten de llamar al que el actual primer ministro, que no llame a ningún dirigente político haitiano, que no les llamen, que les dejan decidir de su futuro, del futuro de Haití. Es lo que queremos ahora. Que la comunidad internacional nos deja en paz y nos permite decidir lo que vamos a hacer de nuestro país. Y ya hay planes desde hace poco de hacer una nueva constitución para reorientar el tipo de gobernabilidad, darle otra oportunidad a la generación futura. Gracias, no quiero más, no queremos más a una influencia permanente de la comunidad internacional, incluso las Naciones Unidas con su representante allá, que de verdad es una vergüenza. La Embajada de Estados Unidos influye demasiado, trata de orientar demasiado la política del país y eso atrasa cada vez más la posibilidad de que este país siga adelante. Eso es lo que queremos, que la comunidad internacional deje de meterse en la política interna del país. Primero, la posición geográfica de Haití siempre ha sido una posición muy estratégica. O sea, está aquí en el Caribe, eh, por decirle, el comercio es fácil de hacerlo. Y lo de Cuba que has mencionado, yo creo que eso no tiene nada que ver con Cuba. O sea, la política de Estados Unidos, como lo sabemos, es América es para ellos, ¿no? O sea, desde Monroe ha sido así. Lo que yo lo puedo decir en cuanto a las ayudas que has hablado, eh, eso tanto los proyectos de las ONG, uno se da cuenta que tampoco ha permitido llevar el país a un desarrollo. De hecho, eso lo sabemos todos, que los proyectos que se diseñan desde el exterior no trae nada, nada, nada. ¿Ok? Quizás si fueran cosas diseñadas con la participación misma de la gente dentro del país o de la gente dentro de una comunidad, identificando ellos mismos sus propias necesidades y buscar con esas ONG la solución adecuada, la solución adaptada a esas necesidades, quizás sí, pero las ayudas humanitarias que constituyen llegar, distribuir saco de comida, eso es nada más, sirve para durante unos días que hay un desastre, pues siempre hay que apoyar, pero después lo que más importa es el futuro. ¿Okay? Es el futuro. Por ejemplo, yo me acuerdo del presidente Preval que dijo una vez, no necesitamos tanque de guerra, no necesitamos armas, no necesitamos una presencia militar. Lo que más necesitamos, siendo un país altamente agrícola, sería tractores, maquinarias agrícolas,
cosas así, tecnología que nos permite producir de forma tal que podemos alimentar nuestro pueblo y mantener nuestra soberanía alimentaria. No aceptar sacos de arroz que vienen de Estados Unidos o como ayuda humanitaria. Cabe decir que tenemos muchas limitaciones en términos de recursos humanos, porque la mayoría de los egresados de la universidad, tanto los que se graduaron en el exterior como los que se graduaron dentro del país, llega un momento que se están yendo, o sea, lo que uno se llama robo de cerebro por el norte. Ofrecen muchas oportunidades a esos profesionales y se están yendo. Yo me acuerdo que dentro del mismo gobierno alguien habló de que el 84, 85, un número exagerado así de los profesionales capacitados para trabajar realmente en el país no están. Están en el exterior, están en Estados Unidos, están en México, están en Canadá, están en Europa. Por la misma situación del país, pues prefieren irse para el norte porque hay mejor oferta de mejor calidad de vida y la gente se está yendo. Primero, cabe decir que la migración haitiana siempre ha existido. Siempre los cubanos pueden contar eso porque en una época los haitianos iban a Cuba. Eso fue mucho antes de la Revolución cubana. O sea, iban a trabajar en Cuba, en la caña, y se quedaban ahí un tiempo, después regresan a Haití. Lo mismo pasó con República Dominicana, o sea, la migración haitiana siempre ha existido, pero en los últimos 10 o 15 años hay una migración haitiana hacia la América del Sur. Y eso empezó con Ecuador porque se dieron cuenta que para ir al Ecuador no necesitaba visa un haitiano. Y empezó el viaje hacia el Ecuador. Después para Brasil. En 2010, 2012, 2015 empezaron el viaje para Brasil. Y últimamente hay una ola migratoria hacia Chile, que es mucho. O sea, en 15 años se han ido muchos, pero muchos jóvenes. No como antes los que se iban a trabajar en Cuba o a trabajar o a viajar para Estados Unidos o las Bahamas. Eran personas mayores que ya tenían un hijo, tenía la mujer. A ir a buscar mejor vida para poder ayudar a su familia. Pero la última ola migratoria son los jóvenes. Son jóvenes de 19, 20, 25 años, o sea, gente ya que estaban en la universidad, que estaban en la escuela, y por la misma situación sociopolítico y económico del país han decidido irse para América del Sur. O sea, se dan cuenta que, wow, no hay esperanza. Vamos a buscar algo mejor en otro país, en otro lugar. Y así fue. Cabe decir que eso tiene que ver mucho con la inestabilidad política que hay allá. Siempre hay una situación de movimiento, inestabilidad política. O sea, cuando el Estado no está estable, la economía no funciona, nada funciona. Y el joven ya tiene que buscar alternativas. Pero lo que uno se ha dado cuenta después de 3, 4 o 5 años en el sur, ya empiezan a buscar la ruta que lleva al norte. Y se puede ver el año pasado una cantidad enorme de inmigrantes haitianos que salieron de Brasil, de Chile y que están tratando de entrar a los Estados Unidos por el puente de Texas. Y eso fue algo viral en la televisión. Y hasta hoy mismo siguen llegando, saliendo de América del Sur. O sea, ya puede imaginar a alguien que está afuera o que está dentro del país, que no sabe cuándo va a haber un presidente, cuándo va a haber un parlamento, cuándo el país va a estar estable,
para que la economía empiece a crecer, para que empiezan a crear empleos, salen a buscar mejor opciones. Lo que yo siempre he dicho, el futuro depende de las personas. Mientras más que tú crees en algo mejor, tú trabajas en base a esto, entonces el resultado bueno, el mejor resultado debe llegar. Lo que sí, todo llega con sacrificio, con esfuerzo y con ánimo, porque nadie gana una lucha, una batalla creyendo que está flojo. No, tiene que pensar que tú estás fuerte y ahí vamos. Ha sido un placer compartir con ustedes algo sobre Haití y gracias. Espero volver de nuevo a México para seguir hablando de Haití y a ver en qué forma se puede fortalecer más aún los lazos con México, ya que tenemos una historia con México a través de Gerard Piechal, que ha estado aquí mucho tiempo, ¿cierto? Durante su exilio, durante la dictadura de Duvalier, y hay una historia de amor entre México y Haití. O sea, ese amor no se pierde. Gracias.